Y se nos vino la noche, una vez más. Gracias por estar acompañándonos. Vamos a hablar de algunos, sí, para abrir el programa, de algunos temitas que sobresalieron entre ayer y hoy. Ayer fue una fecha patria, pero sobre todo fue doblemente patria porque hemos alcanzado la alegría de que nuestros muchachos de la selección de fútbol vuelvan a participar de una final, con muchísima ilusión, por supuesto, entonces para el próximo partido. Mientras tanto, en la Argentina pasaban otras cosas. Muy tempranito, se había hecho en los primeros minutos del 9 de julio la firma del acuerdo llamado Pacto de Mayo. Eh, una serie de manifestaciones superficiales, algunas de ellas rayanas con la constitucionalidad, que se debe tomar como una especie de exposición de propósitos. Algunas redundantes y otras, digamos que en contra del sentido común. Lo cierto es que no hubo más que una simulación, una puesta en escena de una épica que no se vio en Tucumán. Es más, hemos sido sorprendidos en nuestra piedad, en nuestra vergüenza ajena, ¿no es cierto? Sobre algunos tópicos del presidente que miramos con piedad, insisto, pero que luego se viralizaron y nos demostraron que estamos otra vez en un momento en el que el mundo nos mira y nosotros nos avergonzamos. Ese, ese tránsito del presidente caminando hacia el lugar en donde leyó un discurso y mientras los gobernadores y presentes lo querían saludar, él tenía un paso extraño mientras caminaba. Nos preguntamos honestamente qué habrá sido, porque para no reírnos de eso. Luego en la lectura también todos pudimos escucharlo, aunque no sería el primer presidente que no leyera apropiadamente. Tampoco le vamos a pedir que sea un locutor como para que no tenga ninguna equivocación, pero en algunos tramos eso afectaba la intención de lo que nos estaba diciendo. Y lo que nos estaba diciendo es que quiere un país que a las mayorías por lo pronto no nos contiene. Fundamentalmente no nos contiene a los que vivimos de nuestro trabajo, a los que aspiramos a tener un trabajo registrado y derechos laborales. Al resto, bueno, al resto ya no lo tenía en cuenta en el momento en que se propuso ser presidente y hasta habló de que no tenía por qué preocuparse de aquellos que están por afuera del sistema de consumo. Lamentablemente, las cifras dicen que son más de la mitad de los argentinos. Aquella, acaso, sea la consumación de la nueva mayoría a la que se refería la ex vicepresidente Cristina Kirchner cuando se proponía precisamente eso, crear una nueva mayoría. Y hoy la nueva mayoría en Argentina, una mayoría preponderante, una mayoría eh, calificada, digamos, cuando es una mayoría que representa a más de la mitad de los que vivimos en nuestro querido país, bueno, son pobres. Y nuestra economía es una economía de pobreza para gran parte de los argentinos, una economía de subsistencia. Hoy son pobres quienes tienen un salario bajo convenio, porque tampoco se habilita la misma libertad que se le da al mercado a los convenios colectivos de trabajo, como para que de alguna manera alcancen los niveles de la inflación. Alguno dirá, bueno, pero la inflación está bajando, ya hemos hablado de eso. El camino, la inflación es un camino que hay que abandonar. Es un camino que lleva al abismo. Si uno viene, como hizo Milei, aumentando la inflación al doble de la que heredaba en su primera marcha, decir, bueno, entonces fue muy rápido hacia el camino inflacionario, hacia el abismo, hacia el
terror económico que tenemos los argentinos porque lo conocemos muy bien, lo que significa la demolición de nuestra capacidad adquisitiva, la de nuestra moneda y la de nuestro salario. Cuando desacelera, pero sigue en el mismo camino, está cada vez más cerca del abismo. Y cada mes que uno dice, bueno, pero por lo menos va más despacio, después de la tremenda acelerada que hizo al principio, que además sostuvo con una emisión fabulosa, en sus primeros 6 meses emitió la totalidad de dinero que emitió el último año de Alberto Fernández, una barbaridad. Nos encaminamos al abismo, aunque vayamos más lento. Hay que cambiar, hay que dar vuelta en el camino, hay que encontrar una curva, un atajo, una encrucijada, pero no podemos seguir en este camino, que además nos encontramos bajando la velocidad no porque sea un resultado virtuoso de cómo va funcionando la economía, sino porque el camino está cada vez peor, entonces no se puede acelerar tanto. ¿Y qué es lo que lo manifiesta? ¿Cuáles son las piedras en el camino, los baches, el terreno cenagoso, el agua, los charcos que nos impiden o que nos bajan la velocidad casi obligatoriamente y muy peligrosamente además? La recesión. Se ha dejado de comprar, la Argentina está en los peores registros de consumo de carne y éramos un país con muy alto consumo de carne. La proteína animal era la base de nuestra alimentación y hoy no hay. Y es más, es tan necesaria la proteína animal, la proteína de alta calidad, sobre todo para los niños, y hoy los niños no tienen ese derecho. Tan luego ponerle 200 gramos de proteína animal, un bifecito, 2 hamburguesas en el plato de los niños, para que su capacidad intelectual no se vea afectada en el desarrollo durante sus primeros 5 años. Estamos en una Argentina que no se ocupa de sus hijos ni de los padres de sus hijos. Y en este día, además, resaltan 2 acontecimientos. Uno, que todos celebramos, el hecho de que se haya recuperado el vínculo de la sociedad argentina con sus Fuerzas Armadas en un hecho simbólico de trascendencia como es un desfile en una fecha patria. Han tenido además la delicadeza de incluir, encabezando esa marcha, a nuestros héroes, a los veteranos de la Guerra de Malvinas. Los hemos visto con dignidad marchar y recibir el amor del pueblo que les agradece. Aunque algunos de ellos se hayan comprometido políticamente, una cosa absolutamente innecesaria, con el gobierno, compartiendo palcos y compartiendo fotografías. La causa de Malvinas es una de las más sentidas para el pueblo argentino. La paradoja más importante, la contradicción más flagrante que encontramos es que nos enteramos también, en el mismo día en que los combatientes estaban invitados a participar de este desfile patriótico, que en su decisión de no participar de la cumbre del Mercosur del presidente Milei, por no cruzarse con aquellos a los que insulta verbalmente, a los que trata de empobrecedores y zurdos, y delincuentes, refiriéndose explícitamente, aunque sea sinuoso al eludir nombrarlo, al presidente de nuestro principal socio en el Mercosur, que es Brasil, la gran potencia de este lado del continente, que ha sido absuelto por la justicia de su país y que ha devuelto el plato de comida a sectores desprotegidos en su país, que habían sido arrebatados durante la gestión de aquel al que fue a visitar para recibir
una medalla ridícula que en su premio, en su premiación declara que tiene invicto uno de los lugares de acceso o de exceso de su cuerpo. Una ridiculez que podría ser considerada graciosa, pero que a nosotros no nos causa ninguna gracia. Lo cierto es que su ausencia en la cumbre de Mercosur fue reemplazada por la canciller argentina. El gesto fue criticado incluso por su, digamos, compañero ideológico, el presidente de la calle Pou, o a medias, ya que la calle Pou cree en un Estado presente. Y el presidente Milei dice, se considera el topo que va a destruir el Estado argentino, o sea, que va a destruir la Argentina, porque la Argentina se creó luego de soñarse Estado-nación. Y en el documento, en la declaración final de esta cumbre del Mercosur, estaba ausente un tema que llevaba 28 años de tradición, que fue la causa Malvinas. Para todos los ámbitos continentales, siempre la Argentina consiguió el acuerdo de la reivindicación de sus derechos soberanos sobre Malvinas. Incluso hace meses, cuando hubo una cumbre europea, también hubo un reconocimiento de la justicia del reclamo soberano de Argentina sobre Malvinas. Pero aquí, en este ámbito más pequeño, en este acuerdo comercial, que no ha logrado superar precisamente ese marco, pero que se soñaba un vehículo de integración como es el Mercosur, esta vez la causa Malvinas está ausente. Primera vez en 28 años. Primera vez. El primer gobierno democrático. Tenemos que remarcar eso. El primer gobierno que ha salido del voto popular, que decide cancelar, que decididamente no ha presentado esa moción que no tiene por qué estar en la memoria del resto de los presidentes. Es una responsabilidad de los representantes de la Argentina que cada vez que tenemos un foro internacional hagamos un reclamo de esta que es una bandera tan sentida, que como señalaba mientras destacaba el hecho de que los veteranos de la guerra de Malvinas marchasen al frente de este desfile patriótico, no importa quién sea el presidente ni cuál sea la orientación del gobierno, más allá de que precisamente el gobierno está encabezado por alguien que manifiesta su admiración por la que administraba los destinos de nuestra némesis, de la única hipótesis de guerra que tiene nuestra república y que la tiene desde hace más de 200 años, que es la corona británica. Milei en varias ocasiones se ha manifestado admirador de Churchill, el enemigo del pueblo argentino, aquel que dijo que iba a perseguir al peronismo sin darle cuartel, y aún después de la muerte de Perón. Lo había dicho cuando Perón estaba vivo y Churchill sí que murió antes que Perón. Lo había prometido, lo había dicho como un juramento. Y la otra gran admirada del presidente Milei, Margaret Thatcher, aquella que decidió que fuera de la zona de exclusión, o sea, por afuera de la dignidad del hecho caballeroso de la guerra, arremetiera contra el crucero General Belgrano,
cuando evidentemente se estaba retirando. Una acción cobarde, aunque reconocemos una acción de guerra en contra de cierto progresismo que quiere señalarlo como si hubiese sido un aspecto meramente formal. Ah, no, nosotros nos peleamos pero solamente acá, en esta mesa. Estábamos en guerra y perdimos muchos de nuestros hijos y hermanos. Y el presidente Milei y el gobierno que él encabeza y que ayer lo encontró jugando a los soldaditos, metiéndose en un tanque con la vicepresidenta de la Nación, decidió que la causa Malvinas, para un gobernante admirador de Inglaterra, quedara pospuesta. No hay mucho que señalar. ¿Me regalás una cortinita, Nico?
Mientras transcurría la tarde, tuve una reunión con unos compañeros en, en una unidad básica en la calle Olaya, donde solemos juntarnos los miércoles, donde nos gusta intercambiar opiniones, sentirnos acompañados en un momento de tanta incertidumbre, precisamente porque el Partido Justicialista, aquel que alguna vez representó a la mayoría de los argentinos y especialmente a los que viven de su trabajo, no está haciendo hoy, no está cumpliendo con ese rol que era su rol histórico. Uno podría pensar que juntarse en una unidad básica, como juntarse en un comité, que era donde se juntaban los radicales, o de un ateneo que solían los socialistas, o tales lugares de reunión, tenían un destino determinado. Pero cuando no hay mucho por hacer, es un lugar de encuentro entre quienes compartimos ideas e incluso incertidumbres. Los tiempos avanzan y la pregunta frente a esta realidad política y esta realidad electoral también, una realidad electoral prácticamente sin alternativas, donde el sistema, el mercado, o como quieran llamarlo, ha logrado esta situación concreta de 3 alternativas de derecha para administrar la Argentina, uno se pregunta, bueno, ¿y quién nos va a sacar de este atolladero? Se repite aquella sentencia que hacía el Martín Fierro sobre el gaucho que después de tantas penurias no le quedaba otra que esperar a que venga un criollo a mandar. La República nos ofrece un sistema de representación que se articula en cada elección. Alrededor de estas, todo el engranaje político que sostiene el Estado en la Argentina. Para nuestra gran desilusión, la República debería ser, porque idealmente representa eso, la coronación de los grandes acuerdos de una sociedad madura. El Estado es todo aquello que ha resultado de los acuerdos políticos desde el inicio de la historia. El lunes nos referimos concretamente a la fecha patria del 9 de julio e hicimos un recorrido entre la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia. Y este recorrido necesitó transitarse entre las contradicciones que prácticamente implicaban las internas de la revolución, que eran la interna de la patria. Una nación como la nuestra que se proponía la independencia, se proponía también darle una estructura, darse un gobierno, hacer una presentación ante el concierto de las naciones del mundo, fuerte como realmente fue esta declaración, y luego la consumación de un acuerdo máximo como es la Constitución. Las provincias unidas del Río de la Plata, la Confederación Federal, la Confederación Argentina, la República Argentina, fue el modo de hacernos a la política
que nos trajo a este presente. Desde ahí, cuando el Estado no tenía mucho, sino que era más que nada una voluntad, lo fuimos instituyendo y fortaleciendo para que cumpliera con los propósitos que habían sido explicitados, primero en la Declaración de la Independencia y luego en la Constitución Nacional. Esos acuerdos son dinámicos, pueden evolucionar. De hecho, en el 49 la Constitución tenía un articulado muchísimo más soberano y humanista que el de la reforma del 94, que no la tuvo en cuenta. Y que venga hoy alguien a decir sencillamente: voy a destruir al Estado, nos dice que los acuerdos a los cuales llegamos los argentinos en estos siglos que tenemos de historia no valen nada, y que estos actos de kermés, como el de ayer en Tucumán, tienen el grado de fundacionales. La voluntad que tiene el gobierno de Milei es que el Estado ya no exista y entonces construirlo de la manera que ellos quisieran. Y esa encrucijada ya la tuvo la Argentina, y ya lo describimos el lunes en el programa, en ese derrotero que va de mayo de 1810 a julio de 1816. Porque ahí se definían dos modelos de país. Lo que costó dictar la independencia fue también declarar fehacientemente no tener dependencia. ¿Se acuerdan que hablamos de que los congresales debatían si les convenía someterse a la arbitrariedad de un rey y que pensaban en reyes extranjeros hasta que los provocó Belgrano y dijo: déjense de discutir estupideces, si vamos a elegir un rey, entonces que sea un rey criollo, un rey de los pueblos originarios, un inca? Y propuso al hermano de Tupac Amaru, Juan Bautista Condorcanqui, que estaba preso en España, así que era más simbólico no podía ser. Era una provocación. Desde entonces la Argentina tuvo que construirse en base a acuerdos y hemos avanzado muchísimo. Hemos sido soberanos durante la Confederación Argentina, enfrentando el arrecio del imperialismo, demostrándoles de los que estábamos dispuestos si atravesaban nuestra soberanía como intentaron en la vuelta de obligado, heroica, aunque haya terminado en derrota. Fue una derrota que fue un triunfo político. El mundo conoció que efectivamente la declaración de una Argentina soberana era poderosa y que estaba dispuesta a utilizar todos sus recursos para que se la respetara. Tanto que logró, hoy lo hablábamos con mi compañero Hugo Tornese en la unidad básica, el respeto de la escuadra inglesa que a su regreso, en señal además de parlamento, o sea, de voluntad de diálogo, homenajea con 21 cañonazos a la bandera argentina por la heroica lucha de la vuelta de obligado. Toda la obra del Estado fue resultado de acuerdos. Hubo que fortalecer el Estado para poder imaginar una salud que a todos alcanzara, para poder darle instrumentos a la salud pública. Hubo que fortalecer el Estado para que la educación llegara a todos, que fuera universal y fuera gratuita.
hubo que fortalecer el Estado para tener una economía, para que valiera la moneda que se acuñaba en nuestro país, hasta que algunos vivos dijeron, no hace falta, sometámonos al imperio de la moneda que hegemoniza el intercambio comercial en el mundo. Fíjense qué fácil. Como si eso hubiese convertido a Estados Unidos, el único que imprime dólares, en un país superavitario. Al contrario, es el país más deudor de todo el planeta. Sin embargo, como su moneda es la que circula en el intercambio comercial, la acuña para nosotros, la acuña para que nosotros le paguemos, para que nosotros consigamos los dólares para pagarles. Y eso es siempre, siempre deuda. Pero ¿cómo salimos de este atolladero? Nos preguntamos prácticamente todos los días. Por eso aparecen esas preguntas del estilo ¿a quién ponemos? Como si las elecciones sirvieran para eso. Como si hubiera algún gesto de soberanía en una elección donde los candidatos ya están decididos. Y ya no por los partidos políticos, porque antes había internas en los partidos y había incluso una promesa electoral que se expresaba en la plataforma electoral. Decían, bueno, yo me comprometo a hacer esto, y el pueblo decidía a quién apoyaba de esas exposiciones de voluntad. Pero desde la recuperación de las instituciones en 1983 nos han mentido los programas de gobierno. Mentido. Escandalosamente. Nos han traicionado cada vez que votamos. Todos. Todos, hasta aquellos con los que nos sentimos mejor o más cómodos. Cada cual dentro de su identidad o dentro de su propia percepción. Porque aquella fantasía de que a mí me va bien porque me rompo trabajando, si no hay una economía de justicia, si no hay una economía que proteja la producción, la capacidad del salario, que promueva la movilidad social hacia arriba, que deje de nivelar siempre para abajo, y los números son elocuentes en ese sentido. Hubo un alivio al principio del siglo XXI, pero la pobreza siguió creciendo hasta llegar ahora al 55%, cuando partió del 2% que dejó Isabel Perón el 24 de marzo de 1976. 25 millones de argentinos nuevos, 25 millones de argentinos pobres. ¿Y qué podemos hacer nosotros si no es votar? ¿Acaso es la primera vez que nos encontramos frente a una encrucijada como esta? Ya en algún momento me referí. Hay una etapa institucional argentina, después del golpe a Hipólito Yrigoyen, que se llamó la década infame. La primera infamia fue un fallo de la Corte Suprema, que respondía exclusivamente a su condición de clase, aceptando el golpe de Uriburu, el derecho de las Fuerzas Armadas. Perdón, que tengo un aviso, que tenemos un invitado que está esperando para que lo entrevistemos enseguida. Pero después de aquel golpe de Yrigoyen, que no tenía ninguna legitimidad y el pueblo sabía que no tenía legitimidad, hubo el abuso, lo que se llamó la década infame, el fraude electoral para evitar que el yrigoyenismo volviese al gobierno. Ya no Yrigoyen, que la Unión Cívica Radical, que estaba comprometida con ese proyecto, porque había otra que no estaba comprometida y que de hecho dotó de funcionarios y de técnicos a esa década de fraude electoral. Digo que el sector nacional del radicalismo no llegara al gobierno. Y el pueblo no tenía alternativa. Primero porque le trampeaban en las elecciones,
Pero si no hubiese sido así, no tenía tampoco una oferta que le garantizara una vida digna hasta que llegó Perón. Y entonces no tuvo dudas. Y el país cambió. Y una nación como la nuestra, que había logrado el reconocimiento del mundo por sus riquezas, pero fundamentalmente por la capacidad de su exportación. Exportábamos alimentos al mundo. El granero del mundo nos llamaban. Y teníamos al 90% de la población en pobreza. Y luego fuimos ejemplo. Aquel país exportador de porotos se convirtió en una potencia industrial, incluso con desarrollo nuclear. Ningún otro país de nuestro continente, a excepción de Estados Unidos, había alcanzado ese rango. Y el único en el mundo que dedicó su desarrollo nuclear exclusivamente a la paz. Y estamos hablando de la máxima tecnología conocida en aquellos años. Pero además, logrando también la sociedad más justa de aquel momento. ¿Qué le pasó a la Argentina? Es la pregunta de qué le pasó a la Argentina que había conseguido Perón. Pero los dejo acá, pido una cortinita para recibir a nuestro invitado y vamos a seguir hablando de la patria. Bienvenido César Grejos y gracias por acompañarnos y gracias por tu militancia y por ser uno de esos héroes a los que admiramos y queremos y que celebramos ayer y hoy. Muchas gracias, Ariel. Un gusto estar en este programa. ¿Sabes qué? Hace unos minutos me referí precisamente a la celebración patriótica de la que fuimos testigos y que quisimos participar también el día de ayer. Y señalé ciertas contradicciones, celebré por lo pronto el hecho de que los veteranos de Malvinas pudiesen encabezar esta, esta celebración y que el pueblo quisiera encontrarse con sus héroes, con sus hermanos, con los hijos dilectos de nuestra patria, para expresarle este amor que sentimos por quienes dieron hasta su vida por nosotros. Y encontrarnos con la contradicción de la falta de respeto del desfile que tuvo el presidente y la vicepresidente al momento de ponerse a jugar en un tanque, pero sobre todo el de la posición argentina en un organismo internacional como es el Mercosur, en que omitió ratificar los derechos soberanos argentinos sobre Malvinas. El presidente no solamente no fue al Mercosur, sino que su canciller, Diana Mondino, omitió, no sabemos, para nosotros es dolo, siempre. Es peor que la culpa el haber hecho que aquel reclamo, que es permanente de la Argentina, que es tradición y es justicia en todos los ámbitos internacionales, esta vez entre los hermanos más cercanos, no formó parte. ¿Cómo lo viste, César Trejo? Bueno, en primer lugar voy a referirme al desfile. Nosotros, desde el grupo de reflexión y lucha a la Malvinidad, integramos ex soldados combatientes de todo el país y de una larga trayectoria militante en la causa de Malvinas. Nosotros el 26 de agosto del 82 ya estábamos formando el primer centro de ex soldados combatientes. Dijimos que no íbamos a participar, no participamos, porque valoramos muchísimo eso que vos definías, ese encuentro entre los combatientes, el pueblo, incluso también nuestras Fuerzas Armadas. Necesitamos un ejército para la defensa nacional, ese instrumento de la defensa nacional, recuperarlo. Pero bueno, como
ese símbolo tan importante, que incluso es parte de la tradición argentina y demás, se lo está vaciando de contenido justamente cuando, en vez de reclamar y tener una política y una estrategia para la recuperación, este gobierno va y se presenta ante la OTAN para solicitarle ser socio pleno. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es la que tiene la base con 4 componentes en nuestra isla Soledad, en Monte Agradable, que amenaza a la Argentina y amenaza a toda la paz en el Atlántico Sur. Y que con esa base vienen robando nuestros recursos pesqueros desde hace más de 25 años, otorgando licencias ilegales, y ahora se disponen, luego de haber hecho durante más de 10 años exploración en los mares para extracción de petróleo offshore, y que una empresa israelí, Navitas Petroleum, le compró la mayoría accionaria a la Rockefeller Exploration, que hizo toda la exploración, y se disponen a robarnos ahora las riquezas petroleras. Y además ocupan o amenazan ocupar 1/3 del territorio argentino, porque las Malvinas, las Georgia, las Sandwich, la Antártida y sus plataformas y mares correspondientes son más de 3 millones de kilómetros cuadrados del total de 10 millones que hoy conforma el actual mapa oficial de la República Argentina bicontinental con la plataforma extendida. Por lo tanto, no es de extrañar que en esta coherencia de política de sumisión a las grandes potencias que nos están saqueando y que pretenden quedarse con nuestros territorios a perpetuidad, se omita en un organismo como el Mercosur, cuya primera declaración política, ya por el año 1996 en Potrero de los Funes, la provincia de San Luis, fue justamente, además de la cláusula democrática, el tema del apoyo de la región a la causa argentina de recuperación de las Malvinas, que luego se repitió en todos los organismos multilaterales sudamericanos y latinoamericanos, como la UNASUR, la CELAC, y la reunión que éstas tuvieron con las cumbres de los países árabes, incluso de Europa, hace 2 años, cuando fue la reunión de Mercosur con la Unión Europea, y donde por primera vez la Unión Europea de alguna manera manifestó una postura... la justicia del reclamo. La justicia del reclamo, exactamente. Ahora bien, el tema de la diplomacia, yo siempre digo, es necesaria, pero es insuficiente. Porque el mero reclamo en los organismos, cualquiera sean, internacionales, multilaterales, no significa que las vamos a recuperar por eso. Porque digamos, el sistema internacional también hay una asimetría de poder. Entonces, hay que ir, hay que reclamar, pero también hay que tener una política. Y esa política, hoy por hoy, es la unidad de los países sudamericanos para encarecer los costos de la ocupación colonial. Si nosotros no encarecemos los costos, mientras vamos recomponiendo el poder nacional y sobre todo el instrumento de las Fuerzas Armadas para tener capacidad disuasiva. Bueno, obviamente que en estos momentos no estamos yendo en esa dirección, sino en la dirección inversa, ¿no? Sin dudas, pero además hay una confesión a priori que había hecho el presidente Milei cuando sus admirados son precisamente los representantes más destacados de la única némesis que tenemos histórica desde hace más de 200 años, que es precisamente Gran Bretaña. Sí, ya como candidato y luego como presidente lo ratificó, expresó su admiración por la criminal de guerra Margaret Thatcher, por Winston Churchill y por Ronald Reagan, justamente personajes que en distintas instancias y momentos históricos han bregado decididamente por la destrucción del proyecto nacional argentino, ¿no? En el caso estadounidense, recordamos que es el violador del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, y debió haber laudado en favor de la Argentina, ya que tenemos un tratado internacional para asistirnos precisamente en una contienda como esta, y jugó para la OTAN. O sea, cuando Milei está pidiendo el ingreso de la Argentina a la OTAN, está claudicando con el contendiente de Malvinas, porque a quienes enfrentamos no era sencillamente a la corona, sino también al Tratado del Atlántico Norte. Exactamente. Pero también quiero recordar que ya el expresidente fallecido Carlos Menem
había obtenido el estatus de aliado extra OTAN y curiosamente ninguno de los gobiernos que lo sucedieron denunciaron esa condición Claro. de aliado extra OTAN. Entonces también, digo, porque si no, es decir, nuestra posición no es ideológico-partidaria, Ujú, es político-patriótica, ujú. que es diferente. Nosotros defendemos una política, que es la política de la patria. Esto no es contra el gobierno de Milei. Nosotros no nos expresamos contra el gobierno de Milei. Nos expresamos en cada instancia, después de la guerra, contra todos los gobiernos que claudicaron en la defensa del interés nacional, que desmalvinizaron y demás, de distinta manera y con distinta retórica, pero todos han sido parejitos en esa dirección. No es que, venimos del paraíso y ahora Claro. estamos en el infierno. No, no. Esto es un proceso de entrega y de saqueo donde los sucesivos gobiernos, desde Alfonsín para acá, han hecho esa claudicación de distinta manera. Furiosamente, durante los primeros años post-dictadura, la democracia del Alfonsín fue furiosamente desmalvinizador, Sí. aunque mantuvo cierta dignidad en la política internacional porque no nos reanudó las relaciones bilaterales con el Reino Unido, Ajá. porque quería que se incorporase el tema de Malvinas, y como había una respuesta constante que no, bueno, entonces se mantuvieron las relaciones rotas, digamos, ¿no? A nosotros nos representó Brasil y al Reino Unido Suiza. Después vino Menem y dijo, bueno, relaciones carnales, entregamos todo, pero curiosamente fue una etapa de no solo de otorgamiento de reconocimientos sociales a los combatientes de Malvinas, sino también de cierta política cultural malvinizadora, se hicieron los viajes a Malvinas. Es decir, y después vino la etapa, digamos, de la alianza y del kirchnerismo, donde, bueno, el kirchnerismo se definieron los personajes, Néstor y Cristina, como pingüinos y malvineros, pero en realidad las licencias para la explotación minera se dieron a partir de sus gobiernos. Ajá. ¿Y quién lo tiene? Canadá, Australia, Sudáfrica y Reino Unido. Commonwealth. Commonwealth. O sea, cuya cúspide es el rey hoy, Carlos III de Inglaterra. Y bueno, entonces, detrás de los discursos y las retóricas, lo que hay que ver son las políticas y los intereses nacionales. Y lo que nosotros podemos decir es que en estos años todos los gobiernos han renunciado de alguna manera a ponerse al frente de la nación argentina en sus reclamos y tener políticas coherentes en todos los sentidos. Incluso durante el kirchnerismo, fundamentalmente, pero durante todos los gobiernos, se atacó sistemáticamente a las Fuerzas Armadas. O sea, entonces decíamos, ¿quieren llevar a los comandantes a juicio y condenarlos? Bien, hay que hacerlo, pero no desatendamos a la política de la defensa nacional. Recordemos cómo había definido la defensa nacional el general Juan Domingo Perón, ese 10 de junio de 1944, en la Universidad Nacional de La Plata, dio un discurso magnífico sobre lo que es la defensa nacional, que todavía tiene vigencia. Por lo tanto, nosotros siempre hemos defendido la recuperación de las Fuerzas Armadas para el sistema de la defensa nacional, para la defensa de los intereses nacionales. Ahora, no tiene nada que ver eso con esa farsa, porque no se puede ser nacionalista en Malvinas y cipayo y entreguista en el resto de la riqueza y el continente. No se puede. Es una contradicción, una paradoja. No olvidemos el radar inglés que está en funcionamiento en Tolwyn, que también ha obtenido el permiso que no se asumen, pero sigue estando ahí durante el gobierno anterior, el gobierno de los Fernández. Así es. Me acuerdo, ya que hablábamos de esos devaneos que tuvo que ver con la causa Malvinas, una visita que hizo como coronación de la claudicación, de la capitulación oficial de la Argentina ante el Reino de Inglaterra, la visita del entonces príncipe Carlos a la Argentina, que revisando las publicaciones, los medios de la época, supe que vos estuviste presente y que el príncipe se sintió incómodo, pero no conocemos la anécdota. Claro. Bueno, primero yo en la instrucción militar me habían dicho, ponga cara de loco. No me cuesta mucho. Y lo miré con cara de loco al enemigo a la cara. Era una ocasión donde supuestamente, en realidad ya había ocurrido que
se había rendido homenaje en la Catedral de San Pablo en un viaje presidencial con veteranos de guerra, que yo no había participado, pero sí algunos compañeros míos, y en la Catedral de San Pablo se había rendido homenaje. Y se supuestamente, en ese momento, Príncipe había venido a rendir homenaje a nuestros muertos. Está bien, hasta ahí, lo corté no quita lo valiente. Pero nosotros, cuando vimos toda la prensa salamera y arrastrándose, y la mayoría de los partidos políticos, los dirigentes políticos, bueno, todo el staff permanente del cipallaje vernáculo arrastrándose a los pies, le hicimos una carta y bueno, le explicábamos, digamos, por qué no lo tratábamos de Alteza. Pues nosotros veníamos de casi 200 años de república y que no creíamos que haya seres superiores que tengan sangre azul y el resto de los mortales roja. Así que, y le pedíamos que, como representante de su pueblo y de su nación, hablara con sus empresarios, dirigentes políticos y fuerzas armadas para expresarles que la Argentina jamás va a renunciar a la soberanía de Malvinas y que no se creyera aquello de que nosotros no íbamos a dejar el reclamo, porque si ellos, como nos estudiaban bien, sabían que el pueblo argentino jamás iba a renunciar a la integridad territorial de sus islas en el Atlántico Sur. Bueno, obviamente la prensa no le dio bola, pero nosotros guardamos con mucho orgullo haber visto al enemigo a los ojos y haberle dicho las verdades de a puño a los ojos. Una de las tantas batallas que tuvimos que librar en la posguerra, que fueron silenciadas, pero que en algún momento la historiografía se va a ocupar de recuperar. Y esperemos, entonces, César, quiero invitarte para otra ocasión, porque nos van quedando pocos minutos de programa, y te quiero agradecer muchísimo porque dentro de tu actividad nos diste esta oportunidad de dialogar con vos, que vengas nuevamente y que podamos profundizar sobre estos aspectos que tienen que ver con la consumación de la patria. Digamos que hay una línea que une la línea nacional con estas campañas de desargentinización unida a la desmalvilización y a la desperonización. Hay una campaña de infamia que nos hace, que nos relativiza, cuando los argentinos lo que necesitamos es encontrar certezas, y solamente en la patria las hemos encontrado. Así que muchas gracias por esta ocasión. No, gracias la invitación desde ya. Volveremos. Muchas gracias. Y con ustedes nos encontramos mañana. ¡Viva la patria!